Hola a todos, pues vamos con el último vídeo de este enorme tema de ecuaciones, sistemas e inecuaciones que vamos a dedicar a la resolución de sistemas de inecuaciones. A continuación vamos a resolver varios ejemplos en los cuales vamos a tener sistemas formados por dos inecuaciones. El objetivo es obtener las soluciones del sistema, que serán aquellas soluciones comunes a ambas inecuaciones. ¿Cómo vamos a obtener la solución del sistema? Pues muy sencillo, vamos a resolver cada inecuación por separado obteniendo uno o varios intervalos solución y vamos a calcular la intersección de dichos intervalos, como veremos a posteriori. Vamos a ver en total 9 ejemplos. Los 3 primeros serán de sistemas formados por dos inecuaciones de primer grado. Los ejemplos 4, 5 y 6 tendrán una inecuación de primer grado y otra de segundo. Y los 3 últimos estarán formados por dos inecuaciones de segundo grado. En el primer ejemplo tenemos que resolver el sistema formado por las inecuaciones de primer grado, 3x más 6 mayor o igual que 0 y menos x más 3 mayor que x tercios menos 1. En la primera vamos a pasar el 6 al segundo miembro, vamos a pasar el 3 dividiendo, como es positivo no cambia el signo de la desigualdad, con lo cual me quedaría que x es mayor o igual que menos 6 partido de 3, que es igual a menos 2, con lo cual x es mayor o igual que menos 2 y el intervalo solución sería de menos 2 incluido a más infinito. En la segunda inecuación, como tenemos un denominador, multiplicamos ambos miembros por 3, nos quedaría menos 3x más 9 mayor que x menos 3. Voy a pasar las x al segundo miembro para que me quede positivo y así no tener el error comentado ya en vídeos anteriores de no cambiar la desigualdad de signo. Con lo cual, vuelvo a repetir las x al segundo miembro, los números al primero y nos quedaría, por lo tanto, 12 mayor que 4x, el 4 pasaría dividiendo, con lo cual 12 partido de 4, que es 3, sería mayor que x. Con lo cual, el intervalo solución sería de menos infinito a 3 sin incluir al 3. Para calcular la intersección, vamos a representar gráficamente ambos intervalos. En el primero tenemos los números mayores o iguales que menos 2, por lo tanto, desde menos 2 a más infinito. Y en el siguiente tenemos los números menores que 3, es decir, desde menos infinito a 3 sin incluir el 3. Si recordamos lo visto en el tema de números reales, la intersección son aquellos números reales que están en ambos intervalos, o dicho de otra manera, si juntamos ambos intervalos sería la zona en la cual se solapan. Creo que es claro ver que sería de menos 2 a 3 y ahora lo único que tenemos que discernir es si incluimos el menos 2 y el 3 en el intervalo solución. Para que un número pertenezca a la intersección tiene que estar en los dos intervalos. El menos 2 está en el primero y en el segundo, con lo cual el menos 2 es válido. Pero sin embargo el 3 no forma parte de la intersección. ¿Por qué? Porque mientras que en el primero de los intervalos sí es un número válido, en el segundo no, con lo cual no lo tomamos. Y por lo tanto la solución sería de menos 2 incluido a 3 sin incluir. En el ejemplo 2 tenemos el sistema formado por las inecuaciones de primer grado, 3x menos 9 mayor o igual que 0 y menos x más 3 mayor o igual que x tercios menos 1. En la primera pasamos el 9 al segundo miembro, pasamos el 3 como es positivo sin cambiar el signo de la desigualdad al segundo miembro, nos quedaría que x es mayor o igual que 9 tercios, que es igual a 3, con lo cual la solución sería el intervalo cerrado en 3 a más infinito. La segunda inecuación es la misma del ejercicio 1, solo que incluimos el igual, con lo cual la solución sería el intervalo menos infinito a 3 incluido. Si representamos ambos intervalos, en el primero tenemos los números mayores o iguales que 3, pues desde 3 a la derecha, y en el segundo los números menores o iguales que 3, por lo tanto, de 3 a la izquierda. Entonces, si os fijáis, el único punto que tienen en común es el 3, y como el 3 pertenece a ambos intervalos, la solución sería dicho valor. En el ejemplo 3, la primera de las inecuaciones es la misma del ejemplo 2, con lo cual tenemos esta solución, y en la siguiente pues lo que tenemos es una inecuación de primer grado con denominadores, multiplicamos por 3, que es el mínimo común múltiplo, y nos quedaría menos 3x más 9 mayor o igual que x más 1. Paso de nuevo las x al segundo miembro, el 1 al primer miembro y nos quedaría que 8 es mayor o igual que 4x. Pasamos el 4 dividiendo, con lo cual
8 partido de 4, que es 2, es mayor o igual que x, y por lo tanto el intervalo solución sería los números menores o iguales que 2, es decir, desde menos infinito a 2 incluido. Si representamos ambos intervalos, tenemos en el primero los números mayores o iguales que 3, por lo tanto, de 3 a la derecha, más infinito, y en el segundo los números menores o iguales que 2, es decir, desde 2 a menos infinito, hacia la izquierda. Y es evidente que estos dos intervalos no tienen ningún punto en común, con lo cual la solución sería el conjunto vacío. En el ejemplo 4 tenemos el sistema formado por las inecuaciones 3x menos 9 mayor o igual que 0, que es la misma que hemos visto en los ejemplos 2 y 3, por lo tanto ya conocemos su solución, es decir, los números mayores o iguales que 3, y tenemos la inecuación de segundo grado x cuadrado menos 5x más 4 menor o igual que 0. Como el coeficiente director es 1, tiene forma de u, si calculamos los puntos de corte al igualar a 0 el polinomio, obtenemos las abscisas 1 y 4, y con lo cual tendríamos esta situación. De menos infinito a 1 y de 4 a más infinito tomaría el polinomio valores positivos, ya que la gráfica está por encima del eje de abscisas, y entre los dos puntos de corte, entre 1 y 4, como la gráfica está por debajo, el polinomio sería negativo. Como me pide determinar aquellos valores donde el polinomio es menor o igual que 0, es decir, o 0 o negativo, nos tendremos que quedar con aquella zona o intervalo en la cual la gráfica esté por debajo del eje de abscisas, o tocando al eje de abscisas, y esa sería la zona 1, 4, incluyendo el 1 y el 4. ¿Qué hacemos ahora? Pues representamos en la recta real ambas soluciones. Los números mayores o iguales que 3, pues desde 3 a más infinito, y el intervalo cerrado 1, 4, que lo tenéis aquí. La zona común de ambos intervalos, si lo solapamos, estaría comprendida entre 3 y 4. Como el 3 pertenece a ambos intervalos, es válido ese valor, y el 4 lo mismo, pertenece a ambos intervalos, con lo cual también estaría en la intersección, y por lo tanto la solución final sería el intervalo cerrado 3, 4. En el ejemplo 5 tenemos las dos inecuaciones que hemos visto en el ejemplo anterior, la primera es igual, y para la inecuación de segundo grado cambiamos el símbolo por el de mayor que 0, con lo cual la primera, la solución ya es conocida. La segunda que cambiaría, que me pide aquellos valores donde el polinomio es positivo, es decir, donde la gráfica está por encima del eje de abscisas, y eso es entre de menos infinito a 1 y de 4 a más infinito, sin incluir los puntos de corte. Representamos ambos intervalos en la recta real, los números mayores iguales que 3, aquí lo tendremos, de 3 a la derecha, y los intervalos menos infinito 1 y de 4 más infinito, que los tendríamos aquí. Si solapamos, vemos que la zona en común sería la que iría desde 4 más infinito. ¿El 4 se incluye? No, porque si es solución de la primera inecuación, forma parte del primer intervalo, pero no forma parte del segundo de los intervalos, con lo cual la solución final sería 4 abierto a más infinito. En el sexto ejemplo, cambiamos la primera inecuación, 3x menos 15 mayor o igual que 0, pasamos el 15 al segundo miembro, el 3 dividiendo, con lo cual quedaría x mayor o igual que 5, los números mayores o iguales que 5. Tenemos de nuevo x cuadrado menos 5x más 4, tenemos el caso menor o igual que 0, con lo cual tenemos que quedarnos con aquella zona, intervalo o intervalos de la parábola, en los cuales la gráfica esté por debajo o tocando al eje. Y eso sería entre 1 y 4, ambos incluidos. Representamos ambos intervalos en la recta real, los números mayores iguales que 5, es decir, de 5 a la derecha, y el intervalo cerrado 1, 4, es decir, los números comprendidos entre 1 y 4. Es evidente que si solapamos ambos intervalos no hay ninguna zona en común, por lo tanto, la solución sería el intervalo vacío. En los tres últimos ejemplos vamos a ver sistemas formados por dos inecuaciones de segundo grado. En el ejemplo 7 tenemos en primer lugar x cuadrado menos 5x más 6 menor que 0. Como el coeficiente director es 1, pues tiene forma de u, y si calculamos los puntos de corte con el eje de abscisas, obtenemos los valores 2 y 3, con lo cual tendríamos esta situación de menos infinito a 2 y de 3 a más infinito. Como la gráfica está por encima, el polinomio tomaría valores positivos, y en cambio entre 2 y 3, como la gráfica está por debajo, tomaría valores negativos. Como me piden aquellos valores donde el polinomio es menor que 0, es negativo, pues nos quedamos
con la zona donde la gráfica está por debajo, es decir, entre 2 y 3, pero sin incluir el 2 y el 3. En la segunda inecuación, pues ya tenemos la que nos resulta familiar de los tres ejemplos anteriores, x² menos 5x más 4, en este caso con el menor o igual que 0, que hemos visto también con anterioridad en dos de los ejemplos. Con lo cual, como me pide dónde es negativo o dónde corta el eje, pues nos quedamos con el intervalo 1, 4, incluido el 1 e incluido el 4. A continuación ponemos en la recta real ambos intervalos solución, el intervalo 2, 3 abierto y el intervalo 1, 4 cerrado, y calculamos la intersección. Si solapamos ambos intervalos, es claro que obtenemos la zona comprendida entre 2 y 3. Sin embargo, es un intervalo abierto, ya que el 2 y el 3 no están en el primero de los intervalos, con lo cual aquí tenéis la solución, intervalo abierto 2, 3. En el ejemplo 8 tenemos los dos polinomios que teníamos en el ejemplo 7, x² menos 5x más 6 y x² menos 5x más 4. El segundo se mantiene la desigualdad, menor o igual que 0, y en el primero la hemos cambiado por mayor que 0, con lo cual tenemos que quedarnos con aquella zona, aquella región o intervalos en los cuales la parábola esté por encima del eje de abscisas, que sería de menos infinito a 2 y de 3 a más infinito. La segunda inecuación, como no cambia, pues la solución sería el intervalo cerrado 1, 4. A continuación representamos gráficamente ambos intervalos solución, de menos infinito a 2 sin incluir y de 3 sin incluir a más infinito, y el intervalo cerrado 1, 4. Si solapamos ambos intervalos, vemos claramente que obtenemos las zonas comprendidas entre 1 y 2, 3 y 4. El 1 es válido ya que es solución de ambos intervalos, pero el 2 no está en las soluciones de la primera inecuación. El 3 tampoco valdría ya que no es solución de la primera inecuación, y el 4 sí valdría ya que es solución de ambas inecuaciones. Por lo tanto, la intersección daría como solución la unión de los intervalos 1 cerrado a 2 y de 3 abierto a 4 cerrado. El 2 no lo he dicho, sería abierto. Aquí tendríamos la solución. Y en el último de los ejemplos, volvemos a tener los polinomios x² menos 5x más 6 y x² menos 5x más 4. En el primero, como tenemos que ver para qué valores es negativo, pues nos quedamos en la zona donde la gráfica está por debajo del eje de abscisas, es decir, entre 2 y 3 abierto. Y en la segunda, como tenemos que ver donde el polinomio es mayor o igual que 0, nos tenemos que quedar con aquella región o intervalos en los cuales la gráfica está tocando el eje de abscisas o por encima, y eso sería de menos infinito a 1 incluido y de 4 incluido a más infinito. Representamos gráficamente ambos intervalos, el intervalo abierto 2, 3 y los intervalos de menos infinito a 1 incluido y de 4 incluido a más infinito. Es evidente que si solapamos los dos intervalos no tenemos ningún punto en común, con lo cual la solución de este último sistema sería el conjunto vacío. Bueno, pues con esto doy finalizado las explicaciones correspondientes a este apartado, como siempre esperando que os pueda ayudar o complementar las explicaciones vistas en clase. Bueno, pues con esto terminamos la serie de vídeos dedicados al tema de ecuaciones, de sistemas e inecuaciones, y muchísimas gracias por acompañarme durante todos ellos y espero veros en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.